¿Cómo están ustedes? Aquí estoy haciendo un poco una conversación sobre el ingreso del Sol a Sagitario. Hemos pasado unos días bien intensos del ciclo lunar que tendría su cuarto menguante ahora el 23 de noviembre, del cual también les quiero hablar y dejarle este video. El ciclo en el cual estamos, que es esa luna nueva en Escorpio, ha sido es un periodo en el cual hemos ido a fondo con muchos temas, enfrentándonos quizás con realidades que nos condicionan, que nos limitan, y también se ha puesto de alguna manera a la luz la oscuridad. Les recuerdo que en el periodo en el que estamos, pasamos la luna nueva en Escorpio el 1 de noviembre, luego tuvimos el cuarto creciente el 9 de noviembre en Acuario, y qué luna llena tuvimos en Tauro el día 15 de noviembre, donde también Saturno, que había estado retrogradando, empieza a avanzar del grado 12 que había empezado a retrogradar en junio pasado. También él, que estaba como revisando, ahora se pone a ver qué cuestiones desde junio pasado hasta noviembre hemos reflexionado o hemos tomado conciencia o han tomado forma. Esa luna llena de la cual hemos hablado en distintas oportunidades, específicamente en mi canal de YouTube tienen un análisis bastante minucioso de la luna llena en Tauro. Hoy quiero dejarles aquí algunos comentarios respecto al ingreso del Sol a Sagitario en el día de hoy. El día de hoy, 21 de noviembre del 2024, a las 19:54, si estoy mirando bien, 19:54 tiempo universal, va a estar ingresando, o sea que para Argentina ya está, el Sol en Sagitario, que ha ingresado a las 16:56. Es decir, quería hacer algunas reflexiones sobre este Sol en Sagitario hoy 21 y el próximo cuarto menguante, que será el día 23 de noviembre, con la luna a 1 grado de Virgo, haciendo un aspecto muy interesante, tipo dedo de Dios, con los transpersonales que ahora les voy a comentar. Entonces, lo primero que quiero hacer es las reflexiones sobre el Sol en Sagitario. El ingreso del Sol a un signo nos da la oportunidad de conectar de manera consciente con esa energía. Si bien desde el conocimiento popular podemos decir que en Sagitario tendemos a pasarla bien, a divertirnos, a buscar la espiritualidad, grandes ideales, el tema profundo cuando estamos inmersos en un proceso tan intenso como el ciclo lunar del que venimos, el ingreso de Plutón para tratar en otra oportunidad, y la totalidad de eventos que estamos viendo que nos rodean en lo social y político, y también seguramente en la vida personal de cada uno de nosotros, es un momento donde ese Sol en Sagitario
nos da la posibilidad de producir la integración de los acontecimientos o las experiencias tan intensas que estamos viviendo. Es decir, que el Sol, al ingresar en Sagitario, nos da la posibilidad de adquirir autoconciencia respecto, o nos facilita, cómo integrar los aspectos muy mundanos que estamos viviendo con el sentido que esto tiene para nuestro propio proceso. Cuando pensamos en Sagitario, siempre tenemos que saber que Sagitario viene de Escorpio, y ese sentido que tiene que encontrar es el sentido de esos procesos profundos, dolorosos, intensos y transformadores que se ha vivido en la etapa anterior número 8. Y que también el sentido que tiene que encontrar es cómo direccionarse hacia Capricornio, donde deberá construir algo con todo el recorrido que se está haciendo. Diríamos que en Capricornio es el tiempo de la construcción. En tanto, en Sagitario podemos decir que tenemos la oportunidad de ver para dónde vamos a ir. Y siempre en un signo, más en los signos sociales o transpersonales, la dificultad a veces está en que esos sentidos que encontramos tenemos que bajarlos a la realidad, a lo posible. Entonces quería hacer algunas pequeñas referencias respecto a este ingreso del Sol en Sagitario, sabiendo que tenemos la oportunidad de encontrar un sentido, de ver qué vamos a hacer con todas las experiencias sociales, políticas y personales que nos están afectando y que estamos terminando de transitar en este ciclo de la luna nueva en Escorpio, que ahora voy a comentar la fase menguante para ver qué propuesta nos dice que tenemos la oportunidad de encontrar. Cuando cerramos un ciclo, es muy importante la fase menguante, porque la fase menguante es una fase de cierre y de evaluación, ver qué hemos construido con ese pequeño ciclo. Entonces, empiezo por el Sol en Sagitario. Este Sol, al estar en el grado 0 de Sagitario, está en trígono con el Sol en Aries, que se inició, ya les digo, no me acuerdo si fue el 20 o el 21, con el Sol en Aries, que lo habíamos tenido el día 20 del 3 del 24. Aquel Sol en Aries era un Sol muy cargado de cuestiones piscianas, ¿no? Con Venus y Saturno en Piscis, como sintiendo profundamente aquellas disoluciones que había que hacer para producir un nuevo inicio. Un Sol en Aries muy cerca de Neptuno, y también en aquel momento ya estaba Plutón todavía en Acuario, como está ahora avanzando. Entonces, lo que ahora quiero hacer una pequeña relación entre este Sol en Sagitario, el sentido de todo el camino que hemos recorrido desde marzo hasta ahora noviembre. Cada uno de nosotros en su propia vida verá que
bueno, aquel que a lo mejor no se ha movido demasiado, pero ha tenido una movida seguramente intensa, interior, con todo lo que está aconteciendo en el mundo y en todo nuestro entorno cercano. Entonces ahora es un momento de tomar conciencia de ese camino recorrido para encontrar una dirección. Y ahora, cuando luego el Sol ingrese a Capricornio, veremos qué hacemos con eso. Respecto a aquel momento, lo más relevante es que en aquel momento estaba también la Luna en Leo, a 3 grados de Leo. Ahora la Luna, con el ingreso de este Sol, también está en Leo, pero está a 16 grados. Es decir, el hecho de que la Luna esté en Leo favorece que tengamos el sentimiento de tener un ego reforzado, o que nos sentimos un poco ahí con fuerzas para emocional para encarar lo que tengamos que encarar. Ahora me voy a detener específicamente en la carta de este ingreso del Sol a Sagitario, algunos pequeños tips de esta carta que también implica un ciclo, es decir, es el nacimiento de la propuesta que se va a desarrollar del Sol. La astrología es infinita y podemos ir haciendo infinitos ciclos, pero es interesante para relacionarlo con el cuarto menguante del ciclo que estamos viviendo de luna nueva en Escorpio. Entonces, lo principal de esta carta levantada para el Sol, como sabemos, estamos con esa oposición ahora mínimamente abierta de un Marte en Leo opuesto a Plutón. Esto marca y va a marcar varios meses, ¿sí?, de enfrentamientos, de luchas en distintas áreas para todos. Ese Marte en Leo, precisamente donde estaba la Luna en el ingreso del Sol en Aries. Es decir, que aquellas cosas por las cuales nos sentíamos motivados y que creíamos que merecíamos, en este momento sería un momento de lucha por estas cuestiones que sentimos que deberían prosperar en nuestra vida. Entonces el clima de enfrentamientos es un clima que atraviesa, es un clima de época, ¿sí?, como el clima de época que establece la relación entre los transpersonales. Plutón llevándonos a las transformaciones y a desnudar todas las realidades. Neptuno a proponernos la disolución y diciéndonos, miren, que próximamente Saturno llegará a mí y es hora de examen de las disoluciones, y aquello que no se disolvió lo haré igualmente, porque tengo a alguien que me va a dar la fuerza y no voy a ser tan por ahí invisible como suele ser Neptuno. Entonces tenemos a Neptuno empujándonos a la disolución, y Urano, que fue muy activado por esta luna llena del 15 de noviembre, como haciendo ¡pah!, ¿no? O sea, el mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso, no sabemos por dónde andamos, y estamos al borde o estamos en una tercera guerra mundial de características que no imaginamos, o la dimensión de las transformaciones que acontecerán en todos los sistemas políticos y sociales, y cómo se va a reconfigurar esta realidad. Son cosas realmente muy fuertes que van bajando a cada uno de nosotros en las distintas áreas en las que nos estemos desempeñando.
Un tema importante de este sentido que nosotros podemos encontrarle al Sol ingresando a Sagitario es el aspecto de trígono que tiene con el nodo norte en Aries a 3 grados, muy cerca del Sol en Aries. Y ese 3 grados está en trígono con la luna que estaba en Leo, haciendo un gran trígono para decir, encontrar la fortaleza que necesitas para mostrar quién sos, pero eso que sos no debe ser una idea de lo que soy. Y lo digo porque Mercurio está en Sagitario, y Mercurio, que es el que nos facilita el encontrar las opciones, en Sagitario es un poco dogmático, las piensa solo de una manera, ¿sí? Mientras en el frente las opciones son múltiples. Júpiter nos muestra en exceso las opciones. Primero nos puede mostrar la cantidad de opciones que hay o alternativas, mientras que la forma en que la pensamos no puede, generalmente puede estar atado a ideologías o a creencias. Bueno, estamos en el fin de las ideologías y las creencias. Lo que pasa es que en una primera instancia, para que las cosas se transformen, como dice Plutón, las voy a poner en evidencia para que las puedan ver sin velos. Entonces estamos viendo sin velos el tema de a dónde nos pueden llevar las ideologías, las formas rígidas de pensar la realidad. Entonces, esta oposición de Mercurio, ¿sí?, a Júpiter puede ser vista como desde posiciones dogmáticas y multiplicidad de opciones a que seamos excesivamente críticos, opinadores, etcétera, de la realidad, cuando en definitiva lo que se trata es de hacer una conexión interior, adquiriendo confianza y evaluando el camino que hemos recorrido para empezar nodo norte a 3 grados de Aries, para ver qué cuestiones deberíamos emprender o deberíamos directamente. Aries siempre tiene que ver con iniciar, con crear o con liberar. Y entonces en estas 3 palabras cada uno podrá poner su experiencia personal. Entonces, es momento de adquirir, ¿no?, quizás de buscar esos ideales profundos que nos van a guiar y animarnos a decir, vamos por aquí. Los tiempos que vienen son tiempos que nos van a subir a la patineta. Y este es un tiempo donde, en función de la profundidad que quizás de las cosas que hayamos visto, si algo lo vimos y vimos que tenía olor o que estaba podrido, ya no va más. Soltémoslo al mejor estilo sagitariano y se lo entregamos al universo, ¿sí? Es decir, todo aquello de nosotros mismos y de la realidad que hemos configurado, que entendemos que eso ya lo vi, ya sé de qué se trata, bueno, es momento de pensar. En Sagitario lo que hacemos es el diseño. Diseñamos la realidad, ¿sí? Le damos forma a ese castillo que queremos construir. Castillo me refiero mental. Sería la construcción a nivel mental. Ahora, una vez que tenemos esa construcción a nivel mental, esa construcción debería corresponderse con el proceso profundo que hemos hecho de liberarnos de apegos y de cuestiones que no van más en nuestra vida, o de los miedos que tenemos a soltarnos y a lanzarnos a
los castillos que sentimos que queremos profundamente construir. Es más, entramos en una época de arquitectos de la realidad. Pero para esto, a mí me gusta decir que para andar el camino hacen falta 3 cosas: coraje, coraje y coraje. Es decir, necesitamos, y aprovechemos esta impronta climática para diseñar esos castillos. Tenemos algunas ayudas en este ingreso, ¿sí? Venus está en un sextil con Saturno. Venus en Capricornio es muy importante. Venus en Capricornio está, no voy a hacer referencia a muchas interpretaciones esotéricas, pero esta la amerita. Venus en Capricornio está en regencia jerárquica, planetaria. Es decir, en Capricornio nosotros tenemos como regente a Saturno, regente que lo conocemos, de la personalidad, de la astrología que interpretamos de distintos lugares. Lo tenemos a nivel del alma y a nivel de planetario, aquello que está más allá de nosotros, es Venus, ¿sí? Venus, que voy a hacer referencia específica, es regente del 5º rayo del conocimiento concreto, ¿sí? Que se une de alguna manera a el amor, sabiduría del Sol y de Júpiter, regentes del 2º rayo. Entre ellos trabajan de una manera específica. Venus es muy importante en la evolución y no me voy a ir por este lado, pero voy a ir a la interpretación de esta Venus en Capricornio. Venus tiene la función de conocer para complementar, y cuando está en una cualidad energética va al conocimiento profundo, en este caso, de cómo se diseñan las estructuras o la revisión para que las estructuras nos puedan sostener, sean eficientes, no haya nada de desperdicios, que trabajemos con los materiales esenciales. Entonces, todos estos castillos que vamos a construir en Sagitario, mentales, de ideas, no tienen que ser ideas fastuosas, ideas que dilapiden recursos, sino que nos conduzcan a la esencialidad de cada una de los recursos que manejemos en distintas áreas. Y esta Venus está en Capricornio buscando la esencialidad y buscando como revisando qué es lo valioso de las estructuras. Hay muchas estructuras que son ineficientes, que se han extendido exageradamente. Dentro de ellas los conceptos del Estado, que he tratado particularmente en un video en YouTube. El tema del fin de los estados como los entendemos. Entonces todo esto, pero está transitando en el ingreso del Sol a Sagitario en un sextil a Saturno en Piscis. Y Saturno en Piscis, que ahora se ha puesto a marchar directito hasta los 19 grados, que serán los meses siguientes que llegue, está ahora diciendo, ¿sí? Veamos las formas que deben disolverse porque no responden a lo que se está planeando, lo que pide este tiempo para la evolución humana. Y pide que vayamos a entendimientos de otro tipo, que los vamos a tratar específicamente
cuando tratemos la conjunción de Saturno con Neptuno, que creo que va a ser el marzo del 25. Eso, pero no, voy a tratarlo bastante antes, pero está diciéndonos, en Piscis hay un proceso de lo que se debe limpiar profundamente para construir, para realizar construcciones que tengan que ver con Libra, con Saturno, regente jerárquico de Libra, que tengan que ver con la ley suprema, y con Capricornio en el alma, que el alma, conteniendo a la materia, dice: hágase tu voluntad y no la mía, de acuerdo a la ley. ¿Y cuál será la ley de este tiempo? ¿Cuál será esta ley en la que estamos? Para eso vamos a tratar oportunamente Plutón en Acuario. He hecho varios videos, pero estoy haciendo una recopilación para presentar y dejar grabado una presentación ordenada para que tengamos para meditar y reflexionar sobre lo que implica esta movida del ingreso de Plutón a Acuario, Entonces, dije, la importancia de Venus revisando las estructuras, la importancia de la oposición Mercurio-Júpiter llevándonos a que no nos rigidicemos y encontremos opciones, a que no nos quedemos en un punto de vista, en una idea fija, sino que podamos trabajar esta oposición para que esas opciones que vayamos elaborando en este periodo tengan que ver con construcciones que llevaremos al mundo terrenal en el ingreso del Sol a Capricornio. Ahora me quiero referir, porque este ingreso es importante porque empezamos un momento de elaboración, pero tenemos que ver cómo estamos cerrando el ciclo de ese inicio de la conjunción Sol-Luna en Escorpio. Y ahí nosotros tenemos que vamos a tener que la luna menguante, el cierre de ese ciclo, ¿sí?, que se hace ya con el Sol en Sagitario, ¿sí?, pero cierra el ciclo que iniciamos en Escorpio, se hace a 1 grado 24 de Virgo, con una posición muy interesante, porque hay un quincuncio, ¿no?, al estar a 1 grado de Virgo con Plutón, y también al punto medio de Neptuno y el nodo en Aries. Eso es muy relevante, porque a este ciclo que hemos vivido, que ha sido para ir a las profundidades, para que los cambios se nos impusieran de alguna manera, o determinados eventos terminaran mostrándonos o diciendo el rey está desnudo, y podamos ver de alguna manera la realidad crudamente. Ahora nos dice este ciclo que se debería cerrar, está la luna diciéndonos en Virgo. ¿Y en Virgo qué es la luna en Virgo? La luna en Virgo es como que por ahí se queda atascadas en minucias, ¿sí? Porque a veces cree que lo que está manejando es excesivamente importante. En Virgo sabemos que la energía de Virgo es que profundamente Virgo comprende que en la materia está el alma, pero eso es el signo de Virgo, y el Sol en Virgo. Pero una luna en Virgo, ¿sí?, cree que la materia, ese mundo de minucias, es excesivamente importante.
Y esto hace porque esas minucias que está trabajando la luna, que en la cual se queda, tienen en su memoria Leo, ¿sí? Y es lo que me hace sentir seguro el tema de quedarme en determinadas minucias. Y por el otro lado, tengo que ir a Libra. Y en Libra están los otros. Hay que relacionarse, hay que encontrar el equilibrio con los otros. Entonces el trabajo lunar no suele ser sencillo per se. Pero también podemos decir, eso es como una primera impronta. De hecho, estoy sacando una serie de reel para cada una de las lunas, para dar algunas pautas, porque la luna es un mecanismo sumamente complejo. También esta luna se relaciona con Piscis, se relaciona de distinta manera con todo el mandala. Pero ahora quiero detenerme en que esta luna en Virgo, cerrando un ciclo, nos dice, a ver, en todo este ciclo, ¿qué es lo que me resulta útil? ¿Qué puede ser eficiente? ¿Qué es lo económicamente viable? ¿Sí? ¿Qué hago con estos recursos que tengo? No con lo que imaginaría un sol en Sagitario sin límites, porque esta luna, obvio, está en cuadratura con el sol. Y esto vuelve al tema de pensar las cuestiones en relación a las restricciones que nos imponga la realidad, al discernimiento sobre las cosas, y está en un aspecto muy tenso con Plutón. Y estas restricciones vienen a veces del entorno, de todas estas cosas que están pasando. ¿Y qué hago yo con mis pequeños recursos? Y ahí viene el otro aspecto que tiene, que es una especie ahí también de quincuncio, con el punto medio entre Neptuno y el nodo en Aries. Es decir, que esos nuevos inicios deberían, esta memoria del Sol que ingresó en conjunción a Neptuno en Aries, deberían incluir aceptación de que hay cosas que se disuelven, hay cosas que hay que dejar que se vayan, que hay cosas que se van a ir más allá de lo que nosotros querramos. Entonces, este aspecto de doble quincuncio a la luna en Virgo estará diciéndole, ¿sí?, a esta luna que el ciclo que estamos cerrando y estamos iniciando con un sol en Sagitario, que para construir esas ideas de lo que queremos, tenemos que entender que han acontecido restricciones porque este ciclo está cerrando, o que deberíamos aceptar ciertas restricciones, aceptar que tenemos que trabajar con recursos limitados porque el entorno y el renunciamiento que exige emprender algo nuevo. Porque más allá de que nosotros tengamos o no la voluntad de emprender, la dinámica de la realidad nos va proponiendo aceleradamente nuevas situaciones. Entonces, ya no nos podemos quedar aferrados, porque como dije hace pocos minutos, estamos deslizándonos hacia un escenario que todavía se torna más dinámico, complejo y acelerado. Entonces, a hacer una buena reevaluación de los recursos, ajustar los tiempos, ajustar el ritmo, y como ese sol está haciendo
el Sol a 1 grado de Sagitario, está en oposición a Urano. Y Urano, a pesar, es el cambio, es el rayo, pero Urano guarda el infinito secreto del tiempo presente. No hay nada más presente que cuando se te cae un rayo y te partió la cabeza. No existe otro momento. Entonces, justamente es poder capturar lo esencial, poder de alguna manera aceptar que lo que hay, los recursos que hay, son los que tenemos que usar de manera eficiente, y una luna en Virgo debería ser muy precavida, ¿sí? Porque sabe que pueden venir épocas de carencia. Entonces, también en esta configuración de esta luna menguante, de este ciclo, está muy marcado no solo este Mercurio que les dije que está opuesto a Júpiter, Mercurio en Sagitario, para allá, y no. Júpiter en Géminis dice, busquemos opciones, veamos qué castillo vas a construir mentalmente con este Sol en Sagitario. Pero lo interesante es que Quirón que está transitando por Aries, ¿cuántas heridas tenemos por acciones inadecuadas? Nosotros en nuestra vida personal y en nuestra vida social, porque nos vamos de mambo en cómo accionamos y en un momento lastimamos o nos lastiman o somos víctimas de las decisiones de otros. Entonces hay muchas víctimas y victimarios en este Quirón en Aries, pero está en buen aspecto con Júpiter. Y Júpiter, para esta lunita en Virgo, tiene un gran secreto. Júpiter es el regente jerárquico de Virgo. Entonces le está diciendo a la luna, busca opciones, va a haber que buscar opciones, es un susurro que le dice, esos recursos que vas a tener que ordenar para seguir el camino, hay que buscar opciones, y esas opciones deberían de alguna manera sanar viejas heridas o evitar provocarlas, ¿sí? Porque a veces podemos tener los recursos a las patadas, o a veces decimos, bueno, este es el tiempo, a ver qué hago con esto en vez de gastar tanta energía en pegar patadas para ver si lo obtengo. Bueno, estas son las reflexiones que nos propone un cuarto menguante en Virgo. Es decir, estamos cerrando un ciclo que creo que para todos, no sé si alguien quiere comentar alguna situación, pero todos de alguna manera, desde lo que ha pasado a nivel político de elecciones en Estados Unidos, en Argentina, todas estas realidades que estamos viviendo de agresiones, Quirón en Aries, ¿no? De hecho, el presidente tiene Quirón en Aries, ¿sí? Y tiene Marte-Plutón en la casa 3 con Urano, ¿no? Esas expresiones hirientes, ¿no? He escuchado cosas terribles que se dicen, pero se han dicho en todas las épocas. No nos rajemos las vestiduras y no alimentemos la separatividad. Porque Mercurio en Sagitario piensa en términos de separatividad. Y la luna en Virgo no debería, porque justamente Virgo lo que dice es, bueno, ordenemos lo que hay. Hay alguien que está hablando de esta manera y está diciendo cosas que son, bueno, yo tengo que desarrollar mi propio mundo.
para prepararme al gran impacto que el mundo externo está teniendo en mi vida. Estamos cerrando un ciclo de esta luna nueva en Escorpio que nos llevó a todas estas realidades que estamos viviendo. Lo que se está viviendo, el grado de tensión que se está viviendo entre Ucrania y Rusia es fenomenal. Lo que pasó en Valencia con el Dana es terrible. Es decir, en cualquier momento emerge ese Urano que está activo, imponiéndonos situaciones que dan un quiebre a la realidad, más allá de las grandes situaciones que nos impone y nos impondrá Plutón, del cual hablaré próximamente. Bueno, quería hacerles este videíto para que les quede. Los invito a los sábados a las 7 de la tarde, que estoy en vivo por el canal en YouTube. Todavía estoy pensando qué tema voy a hacer, a pesar de que es jueves. Probablemente hable de los mandatos familiares. Les agradezco a los que están, les mando un gran cariño y nos estamos viendo en algún momento. Chau, chau. Keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day.